pueblo pacífico. Thompson llegó a la conclusión de que la obsesión de la civilización maya era el tiempo y que sus estelas eran creadas para conmemorar su paso por el mundo. Las figuras de su arte eran sacerdotes y dioses, y sus glifos eran símbolos que recordaban los misterios celestes. Thompson trataba de convencernos de que no había ningún sistema, aparte de las fechas y aparte de la astronomía, y que se trataba de un tipo de ritual místico de los mayas para comunicarse con sus dioses. La mayoría de expertos aceptaron la teoría de Thompson y asumieron que, más allá de las fechas, los glifos eran inescrutables. La gente se echaba las manos a la cabeza y decía: nadie podrá descifrar esto jamás. Es un galimatías, es del todo imposible. La mujer que recusaría la idea de Thompson entró en el campo de los estudios mayas por casualidad. Tatiana Proskuriakov había estudiado arquitectura, pero cuando se graduó en 1930, el país estaba atenazado por la Gran Depresión. No tenía ningún trabajo a la vista. Durante una visita al Museo de la Universidad de Pensilvania, vio un anuncio solicitando un artista para hacer dibujos, reconstrucciones, etc., de las ruinas de Piedras Negras, un importante y clásico sitio maya. Y Tania empezó a hacer allí trabajos de campo y a hacer las reconstrucciones del aspecto que habrían tenido en el pasado. Era una experimentada topógrafa y dibujante. Sus dibujos de reconstrucción eran tan precisos arquitectónicamente que devolvieron la vida a la antigua ciudad maya. Es casi como si tuviera visión de rayos X en su cerebro, porque veía un templo en ruinas y adivinaba cuántas terrazas soportaban la superestructura de la cima. Y resultó ser excepcionalmente profética. Durante casi 20 años, Proskuriakov fue la única arqueóloga en un ámbito dominado por hombres. Dejó el trabajo de campo en 1958 para trabajar en el Museo de Peabody de Harvard. Pasaba la mayor parte del tiempo en el sótano, donde se almacenaban los archivos mayas. Uno de sus proyectos era unir todos los fragmentos de las piezas de jade que se habían encontrado. Y en ese momento, cuando estaba trabajando casi anónimamente, hizo un gran avance. Proskuriakov tenía docenas de fotografías de las estelas de Piedras Negras. Cuando las organizó por fechas, empezó a ver un patrón. Los mayas colocaban una serie de estelas delante de los templos, una cada 5 años. La primera estela de cada serie siempre tenía una figura situada en un nicho. En la parte inferior de la estela había una víctima de sacrificio. Una escalera ascendía hacia una figura sentada arriba. Proskuriakov resolvió el sentido de la escena. Cada estela de una serie tenía inscrita una fecha. También tenían otras misteriosas fechas. Estaban seguidas por un glifo de cabeza de ave envuelta en un paño. Thompson lo apodó el glifo del dolor de muelas. ¿Pero qué representaba? Proskuriakov encontró una pista cuando descubrió otra fecha de entre 12 a 31 años antes del acontecimiento del dolor de muelas. El glifo de la fecha anterior estaba siempre rematado con la cabeza de una iguana. Su hipótesis era que el primero era el glifo de un nacimiento y el siguiente glifo la fecha en la que podría haber ascendido al trono. Las fechas coincidían perfectamente con su teoría.
Desde el nacimiento de un rey hasta la ascensión al trono del siguiente, no pasaban más de 60 años, el tiempo de vida razonable de un ser humano. Su hipótesis fue entonces que cada una de esas series era la biografía de un gobernante. Se trataba de una dinastía. Era historia por primera vez. Repentinamente, las inteligentes deducciones de Proskuriakov transformaron las imágenes de las estelas. Los huecos eran los tronos. Las figuras no eran dioses y sacerdotes, como creía Thompson, sino reyes y reinas. Era la historia de una familia. El primer gobernante asciende al trono en 603. 5 años después, es un guerrero, con prisioneros a sus pies. 15 años después, ocupa el trono el segundo gobernante. Tiene 12 años. Su madre está a su lado. A la edad de 26 años está vestido para luchar. 10 años después, todavía es un guerrero, pero considerablemente más grueso. Reina durante 47 años. La historia de Proskuriakov seguía con el reinado de 7 reyes. Lo descifró todo, todas las fechas, con todas las secuencias de cada serie. Cuando lo vi me temblaban las rodillas. Le dije, Tania, lo has hecho. Es el descubrimiento más importante de todos los tiempos. Presentó el trabajo a Eric Thompson. Y Eric Thompson dijo, Tania, esto es del todo imposible. No hay ninguna historia en las inscripciones. Pero la mañana siguiente, cuando llegó al trabajo, Eric Thompson la felicitó y le dijo, estás totalmente en lo cierto. Lo que es asombroso en alguien que toda la vida había negado la idea de que fuera una historia. Pero así fue, y lo cambió todo. Ya sabíamos que en esos monumentos se contaba una historia. El siguiente avance, descifrar el código, llegó en mayo de 1945, cuando el ejército ruso entró en Berlín. Entre sus filas se encontraba un joven oficial, Yuri Valentinovich Nosorov. Me dijo que entre las ruinas de la Biblioteca Nacional había encontrado un libro que había sobrevivido a los incendios y a todo lo demás, que lo había cogido y que era una excelente reproducción en blanco y negro de los 3 códices conocidos entonces, el de Dresden, el de Madrid y el de París. La fascinación de Nosorov por el libro aumentó al leer un artículo que llegaba a la conclusión de que los glifos mayas eran indescifrables. Lo tomó como un desafío. Se tituló en lingüística y se convirtió en el único ruso mayanista, en un campo dominado por Eric Thompson. Como vivía al otro lado del telón de acero durante el período estalinista, estaba muy aislado. No contaba con demasiadas ideas heredadas de otras personas, que, como en el caso de Thompson, eran equivocadas. Le dio una perspectiva nueva. Podríamos decir que era como borrón y cuenta nueva. Como lingüista, Nosorov sabía que el primer paso para analizar un sistema de escritura desconocido es contar los signos. Si un escrito tiene de 20 a 35 signos, probablemente sea alfabético y representa sonidos simples. Si tiene de 80 a 100 signos, seguramente se basa en sílabas. Pero si un escrito tiene cientos de signos, es sin duda logográfico, basado en signos para cada palabra. Un sistema logográfico como el del chino tiene miles de signos para miles de palabras. Los escritos mayas tienen aproximadamente 800 signos, demasiados para representar un alfabeto y muy pocos para cada palabra de una lengua. Los entendidos supusieron que era un sistema logográfico limitado, con signos para solo unos cientos de palabras.
Pero Knorosov sabía que ningún sistema de escritura consta exclusivamente de un tipo de signos. Nuestro propio alfabeto usa números y logogramas. Knorosov se dio cuenta de que la escritura maya también era un sistema mezclado. Combinaba signos de palabras y signos fonéticos. Con esta idea, recorrió al Códice de Madrid, del que se habían identificado los glifos de los 4 puntos cardinales. Se encontró con el glifo para el oeste, buscando las sílabas. Estaba formado por 2 signos. En la parte inferior, el signo del sol, representado en todas sus variaciones con 4 radios o pétalos. Encima había una mano, con el pulgar y el índice tocándose. Eric Thompson había insistido en que la señal de la mano significaba final del ciclo, y había leído el glifo como fin del ciclo del sol, ocaso, y por consiguiente oeste. Para Thompson, los glifos representaban ideas, no sonidos. Eric era un poco terco sobre esas cosas. Había decidido, para su propia satisfacción, que los jeroglíficos no eran fonéticos y que no podían ser fonéticos, y siguió insistiendo en eso. Pero Knorosov no estaba de acuerdo. Sospechaba que los glifos podían estar relacionados con los sonidos del maya hablado. Sabía que en maya, la palabra para oeste es chik-in, y para el sol es kin. Y sugirió que el signo de mano debería ser leída no como el concepto fin del ciclo, sino como la sílaba chi. Combinada con el logograma para el sol, formaba chik-in. Para descartar coincidencias, Knorosov identificó las sílabas de otros glifos, probando que por lo menos algunos correspondían a los sonidos del maya hablado. Por supuesto, entró en acción el aparato propagandístico de los soviéticos y dijeron: inspirado por las maravillas del marxismo-leninismo, este joven sabio ha hecho lo que no han conseguido los eruditos imperialistas de Gran Bretaña, Estados Unidos o Alemania. Ha descubierto cómo escribían los mayas. Y Thompson, anticomunista de toda la vida, decidió que era un fraude y que el mundo debía saberlo. Algunas de las interpretaciones de Knorosov eran cuestionables, y basándose en ello, Thompson desacreditó su método. Desgraciadamente, los valiosos hallazgos de Knorosov no fueron reconocidos en Occidente. Pero la era de los eruditos solitarios dispersos por todo el mundo estaba llegando a su fin. El cambio comenzó en Palenque, liderado por Myrtle Green Robertson. Había pasado muchos años documentándose en el arte que el sitio legaba a las futuras generaciones. Mientras estaba trabajando, la visitó una profesora de arte, Linda Shiley. Cuando paseaba entre los edificios de Palenque, vi unas estelas esculpidas entre los dinteles centrales y sentí curiosidad por saber quién las había hecho, por qué y cómo. Shiley empezó a ayudar a Robertson. Mientras trabajaban, adquirieron un buen conocimiento del sitio. Lo utilizarían en 1973 durante una conferencia que Robertson dio en Palenque. Allí, Shiley conoció a Peter Matthews, que había pasado el invierno anterior estudiando libros de los glifos de Palenque. Al finalizar ese proceso, yo tenía 3 enormes libretas llenas de arriba a abajo con transcripciones de los números de Thompson y de todos los signos de cada inscripción de Palenque. Shiley y Matthews empezaron a redescubrir juntos la historia dinámica de Palenque. Sabían que algunos nombres reales de Palenque estaban acompañados por un título, un sol alado. Y lo que hicimos fue buscar y encontrar cada ejemplo de ese título y escribimos la fecha más cercana.
Examinando detenidamente las inscripciones de Palenque, encontraron más de 40 nombres con el título real.